Buenas noches, volviendo a esta casa no es hotel, hablando de la posible alianza entre el Movimiento Sin Miedo y el Partido Demócrata. Manuel, quiero abrir contigo. Revisando un poco las encuestas que han circulado el año pasado y a principios de este año, vemos la caída estrepitosa que ha sufrido Juan del Granado, de un 16% pasa a un 4% ahora mismo, ¿no? Poniéndolo en una zona de riesgo, incluso si fuera solo, capaz hasta perdiendo la sigla. ¿Por qué crees que sucede esto? Claro, digamos, justo donde le ponen 4%, lo que conversamos fuera de cámara es en la última encuesta que hace Tal Cual, que sale publicada en Página 7 el 23 de febrero. Ahí, curiosamente, digamos, y yo creo que muy negativamente, Juan del Granado tiene el mismo resultado que Tuto Quiroga, que es 4%, que Tuto ni siquiera está en campaña, digamos. A esas alturas Juan ya era candidato presidencial del MCM. Yo, desde luego, creo que es un resultado muy negativo, que se puede percibir, digamos, que se agudizaba una tendencia que ya se veía de relativo descenso del partido o de la candidatura de Juan en detrimento, digamos, de Costas y de Samuel. En todo caso, esa última encuesta yo creo que es muy negativa para la oposición en general, ¿no? Porque Doria tiene 13, Rubén tiene 9 y Juan tiene 4. El presidente Morales tenía 45,7 y había 20% de indecisos. Yo no sé cómo hubo analistas, digamos, que decían que era un resultado por el que se tenía que preocupar el MAS. En todo caso, yo creo que se tendría que preocupar la oposición y en este caso particular Juan del Granado. Para responderte, digamos, rápidamente, y un poco en la línea de lo que comentaba Roger Cortés hoy en El Animal Político, yo creo que podríamos decir que hay tres grandes, digamos, niveles de análisis para ver por qué ha fracasado, o casi de manera definitiva, la candidatura de Juan del Granado. Una, como decía Roger hoy en El Animal Político, podría ser una evaluación, digamos, lo que pasa internamente en el MCM. Roger hablaba de una transición de liderazgos y un cambio de dirección dentro del MCM, digamos, como la juventud, en este caso encarnada en el alcalde Revilla, le estaría como pisando los pies. Recordemos que cuando se proclamó la candidatura de Del Granado, hubo mucha especulación con que podía ser Revilla, y habían agrupaciones del MCM que incluso lo querían así. Luego, digamos, en el campo opositor, yo creo que no le salieron bien las movidas a Juan. Desde ese momento que no acepta la alianza para la foto del Beni, una foto con Rubén Costas, Ernesto Suárez, Samuel Doria, que es prácticamente la misma foto del 25 de marzo, ¿qué ha pasado en ese año? Que antes Juan tenía casi un 20% y ahora tiene un 4%. Y Doria Medina le gana la batalla por la Plaza Baroa. José Antonio Quiroga, Loyola Guzmán, esa gente que a priori debería haber comprado el proyecto de Juan de hace un año y medio, prefiere irse con el Frente Amplio. Y por último, y para terminar, digamos, yo creo que más allá del frente interno, de un Revilla cada vez más fortalecido, de un frente opositor con el Doria que le come algo del terreno, es la pugna con el MAS. Del Granado se ofrecía durante un tiempo como una alternativa al MAS. Yo creo que eso no cuajó y que tienes, digamos, desde figuras icónicas tipo Eduardo Rodríguez Belcé, Reini Ferreira o Magdalena Cajías, que a priori podrían haber estado con esa alternativa, se suman al proyecto del MAS y tampoco se rompió, como esperaba Del Granado, el vínculo con el movimiento indígena. A ver, rescatando un poquito de lo que dice la última parte Manuel Pablo, ¿por qué no cuaja esta idea del movimiento sin miedo como, digamos, los que van a continuar el proceso de cambio? Esta consigna no se hace efectiva, ¿no? O sea, está bien la nacionalización, está bien, etcétera, está bien todo, como dice hoy Fernando Mayorga mismo en Página 7, ¿no? Mas no está bien quién lo conduce, ¿no? O sea, es lo único que no está bien, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, Pablo, ¿por qué eso no cuaja en la gente? Yo creo, en este caso y en prácticamente todos los casos de representaciones políticas que van a ir a esta elección, que es una cuestión de identidades. Es decir, el candidato tiene que generar adhesiones en función de ciertas identidades, entonces tiene que tener muy claro eso. ¿Por qué esto es importante? Porque la gente tiene que tener en cuenta de que la persona que está proponiendo profundizar el proceso es idéntica al proceso. En este caso también tiene que ver el hecho de que está apelando a cierto tipo de bases sociales que probablemente no salen más allá de ciertos estratos de clases medias de izquierda,
muy focalizados en el occidente del país, algo en la ciudad de La Paz. Ha tratado de penetrar Oruro con la alcaldesa Pimentel, con una historia que ya sabemos cuáles fueron sus resultados. Pero aparentemente lo que está diciendo Juan, en sentido de que él es el mejoramiento del proceso de cambio, la profundización del proceso de cambio, puede que no sea muy creíble desde el punto de vista de que él no fue el líder del proceso de cambio. Es decir, colaboró, participó activamente en su momento y en ese sentido fue incluso muy eficaz con algunas acciones políticas que él tuvo, pero él no representa el proceso de cambio. Entonces, yo creo que en ese sentido el discurso es mucho más potente desde el MAS, para decir que el MAS va a ser el proceso de cambio, lo va a continuar, lo va a profundizar o lo que sea, y probablemente esta bajada tiene que ver con el hecho de que no es creíble para una parte significativa del electorado el hecho de que Juan del Granado vaya a profundizar este proceso de cambio que ahorita lo está liderizando el MAS sin ningún tipo de discusión. Gracias, Pablo. Marcelo, alianza de Juan del Granado y Rubén Costas, ¿por qué sí, por qué no? A ver, hay varias cosas, varios factores. El primero es que ambos no practican exitosamente un deporte. Ninguno sabe andinismo, ¿no? No ha podido cruzar la cordillera. Ese es el gran problema, ¿no? Es decir, ni el proyecto Movimiento Sin Miedo, con Juan del Granado a la cabeza, ha podido salir de La Paz, ¿no? Es decir, ha tenido poco éxito al proyectarse a nivel nacional. Y Rubén Costas es muy fuerte en Santa Cruz, y en el Beni, y paremos ahí. Es decir, no hay mayor proyección. Yo creo que esta alianza responde a dos factores fundamentales. Una visión, yo diría, muy a corto plazo, y aquí voy a ser un poco maquiavélico pensando en la racionalidad política, y es poder establecer una pulseta favorable, porque no creo que le quede otro camino a la oposición, para entrar a negociar con el Frente Amplio, ¿no? Es decir, el Frente Amplio está en carrera. Tiene un candidato, o supuestamente el perfil del candidato, que tiene mucha plata. Ha estado manejando el tema de alianzas y ha estado mejorando, ¿no?, en lo que significa las encuestas. Obviamente el resultado es esmirrios, pero se ha pintado como el que debería ser el candidato de la oposición. Han quedado relegados los demócratas y mucho más relegados los Sin Miedo. ¿Ves ahí, perdón que te corte, ves ahí una crecida, digamos, como estrepitosa del Frente Amplio? No. O sea, ¿qué peligro realmente el Frente Amplio representó? Porque digo, es decir, con todas estas declaraciones del pasado a las que hacíamos, a las que apelábamos en la introducción, ¿no es cierto? O sea, todo eso queda en el pasado, yo me alío y bueno, todavía tengo al Frente Amplio ahí, ¿no? Nadie en política puede decir, puede figurar de escrupuloso en el momento de hacer alianzas, ¿no? Si revisamos la historia política y a varios personajes, pues han pactado cuando han pactado, ¿no? O sea que ese no es un elemento. A lo que yo te digo es de que bajo la racionalidad, y uno a veces dice las encuestas, pero al final las encuestas han tenido su efecto pues en cambiar la estrategia, ¿verdad? Así de sencillo, ¿no? ¿Quién se perfilaba como el candidato de la oposición? ¿Y quién iba a manejar, si tú quieres, el esquema opositor hacia Evo Morales? Samuel Doria Medina, ¿verdad? Pero por el otro lado tenías a dos que ya estaban disminuidos en su expectativa electoral. Pues lo que yo creo que coyunturalmente deciden es unirse, incluso con la posibilidad de presentar una novedad de candidatura que pueda hacerle frente a Doria Medina, tal vez incluso más exitosamente que Doria Medina, y decirle, muy bien, ¿quieres unidad? Pues ahora ya no va a ser bajo tus reglas y bajo tus condiciones, ¿no? Vamos a tener que negociar esa unidad. Eso en el aspecto coyuntural, si tú quieres, ¿no? Es decir, creo que sigue habiendo la pulseta de quién va a representar electoralmente a la oposición política, y creo que esa es la disputa en el fondo. Pero en el tema estructural, yo diría, y aquí sí puede ser muy interesante esta alianza, te refleja algo que se viene pintando y que creo que es muy importante. A ver, cuando don Evo Morales no esté en el escenario político, Susana, va a volver a hacer la política un poco lo que fue en el tema de articular sistema de partidos, pactos políticos, anclada en pactos regionales. Y yo estoy plenamente convencido de que la alianza entre el Movimiento Sin Miedo y los demócratas no tiene un horizonte de visibilidad únicamente para el 2014. ¿No? Yo creo que es algo que se está proyectando hacia el 2019,
que va a tratar de poner una maquinaria, además de pactos territoriales y regionales, Santa Cruz y La Paz, en el sentido de poder establecer un proyecto político que no se detenga simplemente en conformar una bancadita política y nada más. Yo creo que ahí puedo ver a alguien que sin duda alguna podría ser la proyección política del posevismo, y que está muy entusiasmado en las reuniones, se han dado cuenta, lo han visto ahí al medio, aplaudiendo el acuerdo por lo menos los acuerdos iniciales entre Juan del Granado y Rubén Costas. Es don Luis Revilla, ¿no?, que indudablemente podría tener, o podría ser la carta de presentación más importante que pueda tener esta alianza. Manuel. Digamos, para seguir en esa línea, claro, yo creo que la viabilidad a largo plazo del acuerdo, de la alianza entre los demócratas y los Sin Miedo todavía tiene dos grandes citas, que es cómo le va en las elecciones generales y cómo le va en las regionales, y dependiendo de eso, madurará o no madurará. Yo creo que, digamos, yo coincido con Marcelo en que el gran tapado, que ya casi no es un tapado de la oposición, es Luis Revilla, porque a nada que uno haga un ejercicio como medio elemental, ¿sabes? La conclusión lógica de la alianza Costas del Granado no puede ser ninguno de los dos como candidato, desde por una cuestión, ¿sabes?, de ego, de cómo tú subrayabas las diferencias ideológicas, personales muy profundas. No hay que olvidarse que a poco de que Rubén denosta, digamos, a Juan del Granado, sí venía encantado a almorzar con el gran alcalde que era Luis Revilla. Fernando Molina, en un artículo del 7 de marzo que se llamaba El Triángulo Roto de la Oposición, ya decía como Juan del Granado, que había sido el gran denostador de Rubén Costas, había rechazado aliarse con la derecha, Doria Medina, y se había aliado sin problema con la derecha de la derecha, desde las coordenadas ideológicas de cómo evaluaba el país el movimiento Sin Miedo. No hay que olvidar que el enfrentamiento del Granado-Costas llegó a niveles no solo retóricos muy altos, sino la sede no se mueve, Santa Cruz intentando, la élite de Santa Cruz tutelando, cambiar la capitalía. O sea, el enfrentamiento llegó a unos niveles muy grandes. Entonces, yo creo que no es razonable ni factible pensar un Rubén apoyado por Juan o un Juan apoyado por un Rubén. Lo que viabilizaría esa dupla, por supuesto, que es la candidatura de Revilla, con quien Rubén Costas comía y con quien Samuel Doria Medina, no nos olvidemos, también dijo que comía, pero ahí salió Luis Revilla a tener que desmentir, ¿no? Entonces yo sí creo que eso valida parcialmente o casi totalmente lo que dice Marcelo. Hay una pugna opositora, ¿no?, entre nos vamos a aliar aquí y vamos a ver qué pasa con el Frente Amplio. Y yo creo que el Frente Amplio tiene un problema muy severo, que es que esta alianza, porque lo que tiene Costas y tiene del Granado son dos cosas que no tiene Samuel y que son imprescindibles para hacer política más allá de la política marketinera, que es poder institucional y poder territorial. Beatriz Sarlo, quizá la intelectual argentina más conocida a día de hoy, le preguntaban por la posibilidad de que Mauricio Macri sea presidente alguna vez del país. La antipatía de Sarlo por Macri es muy conocida, pero ella, aparte de decir que más o menos era un bobo, decía, nunca lo va a lograr por una cosa elemental, porque no hay política sin territorio, y a Macri se le ha olvidado eso, y cree que todo es un rollo más o menos marketinero. Doria Medina fue muy hábil al vender una victoria ajena como una victoria propia, porque en el Beni, si Samuel no iba, no pasaba nada. ¿Quién es Carmelo Lenz? Un hombre del poder institucional territorial de el Oriente. Entonces, el gran decisor, claro, el gran decisor de la política opositora boliviana es quien tiene poder institucional y poder territorial y capacidad de movilización. Léase Rubén Costas, que a día de hoy es el gran decisor de la oposición boliviana. Entonces, yo creo que Doria Medina está realmente enfadado por esta operación porque empieza a resquebrajarse, digamos, el andamiaje marketinero también montado. Y tienes unas primarias, que es casi ofensivo llamarle primarias, porque son simplemente unas encuestas, donde se va a presentar José Antonio Quiroga, que estaba encargado de hacer el programa. O sea, el que iba a hacer el programa, ahora va a las primarias. Jimena Costa, que supuestamente era una aliada, también candidatea. Rafael Quispe, que pide el 20%, también candidatea. Entonces, yo creo que está haciendo aguas el Frente Amplio, que Juan del Granado casi que salva la cara con la alianza. ¿Con quién? Con el gran decisor de la oposición boliviana. Pablo. Bueno, más o menos la línea es similar. Yo creo que efectivamente la fortaleza que le han visto tanto Juan del Granado como Rubén Costas a la alianza que están presentando ahora es una fortaleza que tiene que ver con las bases territoriales de políticas que tienen cada uno.
Manuel ve un camino como que muy directo desde la alianza hacia la candidatura de Luis Revilla. Yo no lo vería tan directo, porque finalmente los dos son políticos. Juan cede desde tu perspectiva. No sé Juan si es cede que la cedería, pero a ver, yo me pongo en la cabeza de un político o de dos políticos que ya son mayores y que toda su vida han hecho política, entonces tendría que pasar algo sumamente grave como para que alguno de los dos o los dos vayan a ceder la candidatura en favor de un tercero. Y esa cosa sumamente grave yo la llamaría encuestas, ¿no? O sea, si es que las encuestas realmente dicen que la percepción popular sobre Lucho Revilla como persona joven, como líder eficaz de un municipio relativamente grande, etcétera, es mejor que la alianza de Juan y Rubén, eso sí realmente podría definir más, ¿no? Yo no me voy por un camino tan directo como el que tú estás haciendo, ¿no? Gracias, Pablo. Vuelvo contigo, Marcelo, me tengo que ir a un corte. Quédese con nosotros analizando la posible, casi cerrada alianza entre el Movimiento Sin Miedo y el Partido Demócrata.